Aprendamos entonces a crear las preguntas. Para crear las preguntas tenemos que ir al curso que hemos creado. Una vez que estamos allí, vamos a trabajo de clase. En trabajo de clase damos clic al botón crear. Y en crear vamos a dar clic a pregunta. Al darle clic a pregunta me va a aparecer esta ventana. Aquí voy a poder escribir la pregunta del foro que yo quiero crear. Recuerden que esta pregunta con respuesta corta, aquí al costado tenemos respuesta corta, ¿sí? Tenemos también la opción selección múltiple, pero para que funcione como foro tiene que ser respuesta corta. Esta pregunta con respuesta corta nos va a funcionar como un foro, ese es el objetivo. Luego aquí abajo voy a poder poner las instrucciones del foro y si se dan cuenta aquí también yo podría añadir archivos, enlaces, archivos de Google Drive, incluso videos de YouTube. Podría incluso también ponerles un video y hacerles una pregunta al respecto para que puedan discutir o hacer un debate. Entonces hay muchas posibilidades con este tipo de preguntas. Y también puedo agregar crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos o formularios. Bien, ahora vamos a hacer un foro simple nada más, que se trate de responder una pregunta. La pregunta de mi foro será la siguiente. Después de estudiar la estructura de las plantas, ¿qué te ha parecido más interesante del tema? Esta va a ser la pregunta que mis alumnos van a responder. Luego voy a poner las instrucciones del foro. Las instrucciones son las siguientes. Lee atentamente la pregunta y respóndela, ¿sí? Lee las respuestas de tus compañeros y realiza un comentario en la respuesta de uno de ellos. Usa de manera correcta y adecuada el lenguaje, evitando faltas ortográficas. Y dirígete con respeto a tus compañeros. Esta es una idea de algunas de las instrucciones que pueden ser dadas cuando planteamos a los chicos responder un foro. Ahora, para poder configurarlo, al lado derecho tengo el nombre del curso para Ciencias y Ambiente, porque es el único curso que tengo, pero si tuviera más, podría escoger para qué curso quiero crearlo. También puedo elegir si a todos los alumnos o solo a algunos. En categoría de calificación, yo le voy a poner en participación. En puntos, le voy a poner 20 puntos. En fecha de entrega, el 27. Y puedo también poner hora de manera opcional. En tema, puedo poner el tema, puedo crear un nuevo tema o ningún tema. En tema voy a elegir estructura de las plantas y es muy importante que observen esta parte de abajo. Dice, los alumnos pueden responder a sus compañeros. Como yo he puesto que sí, en las instrucciones voy a darle clic a la cajita, pero también podría ser de que ustedes no permitan que interactúen entre ellos, ya depende de ustedes. Los alumnos pueden editar su respuesta, sí o no, o si ya la mandan ya no la pueden modificar. Eso también lo pueden decidir ustedes. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo todo esto, doy clic a preguntar. Y mi pregunta ya está creada. ¿Sí? Y la fecha de entrega es el 27 de abril. Ahora vamos a crear una pregunta de autoevaluación. Vuelvo a poner crear pregunta. Y aquí, en vez de respuesta corta, voy a elegir selección múltiple. Entonces, mi pregunta, en este caso de la autoevaluación, será: pregunta de autoevaluación. ¿Cómo podrías describir tu conocimiento del tema tratado? ¿Sí? Entonces aquí también podría poner instrucciones para que sea más claro para mis alumnos lo que yo quiero que hagan. Entonces pongo, lee atentamente la pregunta y selecciona el casillero de la respuesta que más se ajuste a lo que sientes. ¿Ok? Y aquí voy a poner distintas opciones de respuesta. Opción 1. Entendí en su totalidad el tema tratado. Opción 2. Entendí bien el tema tratado, pero hay algunas cosas que aún no tengo claras. Opción 3. Entendí bien el tema tratado, pero hay muchas cosas que aún no tengo claras. Opción 4. No entendí la mayoría del tema tratado. Y opción 5. No entendí el tema tratado.
Entonces aquí tengo las 5 opciones. ¿Y para qué me va a servir esto? Puede servirme para darme una idea de si los alumnos han entendido en su mayoría el tema o no. Y eso me puede ayudar a mí a tomar medidas focalizadas para hacer que los alumnos que no han entendido entiendan mejor, o comunicarme con aquellos que dicen que no entendieron nada o que no entendieron la mayoría de cosas y preguntarles qué es lo que no has entendido. También puedo añadir o crear recursos aquí, ¿sí? También es posible, de acuerdo a lo que ustedes quieran preguntar, porque este tipo de preguntas da para muchas cosas, no solamente para autoevaluación. En realidad, este tipo de preguntas da para muchas cosas. Solamente tienen ustedes que usar su imaginación y ver cómo la pueden usar. Hacia el lado derecho tenemos el curso en el que va a ir esta pregunta, a los alumnos a los que vamos a asignársela. También va a estar la categoría de calificación, los puntos que ustedes pueden ponerle aquí. Por ejemplo, le podemos poner 10 puntos nada más. La fecha de entrega, por ejemplo, el martes. Y el tema. Y aquí hay algo importante. Los alumnos pueden ver un resumen de la clase, es decir, como un resumen de las respuestas de sus compañeros. Una vez que termino, doy clic a preguntar. Así es como hemos aprendido a crear un foro y a crear una pregunta de autoevaluación. Pero estas herramientas pueden servir para que ustedes hagan distintas cosas. Solamente tienen que ser creativos. Materiales o recursos de la clase es toda aquella información que estará disponible para la consulta de los alumnos en la página. Deben poseer un nombre y una descripción que es opcional. Puedes agregar materiales que están almacenados en tu memory drive. El enlace a un recurso en la web que previamente has copiado de algún sitio en internet. Subir un archivo desde tu computadora. Y un video alojado en YouTube usando la caja de búsqueda o ingresando la URL del video. También puedes hacer clic en crear un documento, presentación, hoja de cálculo, dibujo o formulario para abrir la aplicación correspondiente y colocar en el archivo la información pertinente. Recuerda que el archivo se guarda automáticamente y queda vinculado al material que estás creando. El procedimiento es igual si creas una presentación, hoja de cálculo, dibujo o formulario. Una vez hayas agregado o creado los archivos, debes seleccionar la clase en que se publicará el recurso. Puedes seleccionar varias clases o también dirigir la publicación a alumnos concretos. Si optas por esta forma, debes saber que no se puede publicar material para alumnos concretos de diferentes clases. Para organizar el material, asígnalo a un tema previamente creado o crea un tema para este material. Finalmente, puedes publicar el material inmediatamente, programar su publicación para una fecha próxima o guardar el borrador para finalizarlo posteriormente. Si adjuntas algún archivo del que no eres propietario, Classroom te permite crear una copia, anexarla a tu Drive y publicar. Observa que un borrador no será visible para los alumnos
y estará disponible para su edición y publicación posterior. Bien, espero que sea útil el video y si lo es, compártelo, dale me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Vamos a crear en este caso reutilizar publicación. ¿Sí? Seleccionamos esta opción, nos sale en este caso la opción seleccionar una clase. Fíjense que en este punto nos va a listar la cantidad de clases que uno tenga creada dentro de Google Classroom. A veces seleccionar clases suele tardar un poquitito dependiendo de la cantidad de clases que uno tenga y también de repente dependiendo un poco de la velocidad del internet. Entonces esto ya me pasó ayer cuando estaba probando esta funcionalidad. Voy a darle otra vez de utilizar publicación. Fíjense que ahora sí ya me lo trae. Esta técnica la utilicé ayer. Bien, entonces lo que tenemos que definir en este punto es: yo necesito reutilizar una publicación. ¿Y dónde está esa publicación? En este caso, esa publicación que necesito reutilizar está en el curso de Google Classroom. Una vez que tengamos definido el curso, tenemos que buscar en este caso la pregunta o la tarea o el anuncio dentro de esa clase para poder reutilizarlo. En mi caso quiero reutilizar esta pregunta del día domingo 05, entonces tengo que seleccionar eso. También le puedo decir que me copie los datos de archivos adjuntos, por ejemplo, que tenga dentro de esa tarea. Si es que lo necesito, le selecciono reutilizar y ahora me va a mostrar en este caso. Fíjense que esta fue la pregunta del día domingo, entonces esta es la pregunta del día lunes 06, ¿sí? El día lunes 06 la voy a publicar dentro de un ratito, ¿sí? Entonces conteste con verdadero o falso la siguiente afirmación: los cuestionarios de evaluación Blankquery se crean mediante tareas de cuestionario. Eso es así. Ahora le voy a añadir esto, ¿sí? Entonces voy a reutilizar una parte de esta pregunta y le pongo acá: los cuestionarios de evaluación Blankquery se crean mediante tareas de cuestionario. Sí, entonces está bien. Punto. Permiten añadir preguntas, en este caso la tarea cuestionario permite, ¿sí? Voy a estar modificando, acuérdense, justamente esa es la idea. Reutilizar permite añadir preguntas de tipo varias opciones, entonces permite añadir esto, ¿sí? Que serían esos radiobutos, solamente una opción podemos marcar. Cuando uno utiliza este tipo de preguntas, que sería en este caso de varias opciones, es posible indicar la clave de la pregunta, es posible indicar en clave de la pregunta si la respuesta es correcta. Esa es la pregunta: ¿es posible o no es posible indicar en ese tipo de preguntas si la respuesta es correcta o no es posible indicar que una respuesta pueda ser correcta? Entonces, si es verdadero o si es falso esta afirmación. Entonces, una vez que tengamos esto, la vamos a dejar sin calificar. La fecha de entrega va a ser el día de mañana, martes 7 a las 23:59 horas, y lo vamos a publicar debajo de actividades. Una vez que tengamos listo, simplemente le damos en preguntar y ahora nuestra pregunta ya queda dentro del curso, ¿sí? Y lo que hicimos en este punto fue reutilizar una pregunta. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder reutilizar sus preguntas, sus tareas, sus anuncios dentro de un curso. Nos vemos en el próximo video.